Un grupo de personas autodenominadas feministas interceptaron, emboscaron y agredieron a un grupo de youtubers simpatizantes de la Cuarta Transformación que se encontraban cubriendo las incidencias propias del Día de los Muertos en el Zócalo capitalino. Esto terminó lamentablemente con dos de los youtubers detenidos de manera injusta y con otros dos seriamente afectados en su integridad física por haber recibido una serie de golpes y varios otros más también vulnerados en su integridad. Esto ha generado indignación en la comunidad mexicana y han pedido las explicaciones inmediatas de la gobernadora de la Ciudad de México. Vamos a ir más en profundidad respecto a esta información. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Bienvenidos al canal El J Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Si es que te gustan nuestros videos, pues suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfrute de ser parte de nuestra comunidad. Ya sabes, si es que quieres apoyar al sostenimiento de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta PayPal que aparece en la parte de abajo. Ok, los datos. Era aproximadamente las 9:30 de la noche del día de ayer, 1 de noviembre del 2020. Un grupo de youtubers, entre los que podemos identificar como, por ejemplo, Oscar Marbella, Miki Noticias, Eli TV Oficial, Víctor Blog, Camarita 2 y el youtuber conocido como Ratita Política, quien es que aparece en la pantalla, se encontraban por las inmediaciones del Zócalo capitalino, cubriendo esto que es tan propio de la mexicanidad, el Día de los Muertos, que conlleva asimismo una serie de expresiones culturales como vestuarios, disfraces, culinaria y una serie de eventos propios del 1 de noviembre. En esas circunstancias apareció un grupo de personas conformada aproximadamente, por la información que tengo, entre las 7 8 personas, la mayoría de ellas mujeres. Aparentemente había también un ciudadano varón que portaban pasamontañas de color rosado. Estas personas señalaron mentirosamente que los youtubers simpatizantes de la Cuarta Transformación estaban realizando grabaciones que vulneraban la integridad de las ciudadanas que estaban pasando por el Zócalo capitalino, ¿sí? Es decir, que estaban grabando sin autorización y de manera obscena a las personas, a las señoras o señoritas que estaban pasando por el Zócalo. Esta acusación la hacen sin prueba alguna. Este grupo de pseudo-feministas que aparecen caracterizados con pasamontañas color rosa o rosado. En principio hay que señalar aquí un hecho concreto. Esta acusación ha quedado desbaratada y en evidente mentira al revisar precisamente las publicaciones que estaban haciendo los youtubers de la Cuarta Transformación o simpatizantes de la Cuarta Transformación, que estaban enfocados básicamente en hacer una cobertura del tema cultural y el tema de la celebración en el momento. ¿Sí? Estas acusaciones de parte de las feministas se convirtieron en el transcurso de los breves minutos que suceden estos hechos en agresiones físicas contra los youtubers, entre las que habían varias mujeres además, ¿sí? Y argumentando que tenían derecho de ejercer este tipo de violencia porque ellas o sus familias en su momento también habían sido vulneradas.
cosa que no tiene ninguna lógica, y menos ejercerla contra mujeres que también estaban en el grupo de las youtubers o de los youtubers, de las y los youtubers mexicanos simpatizantes hacia la Cuarta Transformación. Y la afectación fue directamente contra las youtubers que conocemos como Camarita 2, que es la esposa del youtuber Ratita Política. Evidentemente, al ver estas circunstancias de vulneración contra su esposa, el youtuber Ratita Política, quien además ya venía de un problema personal de su salud que le había terminado afectando el hombro, o sea, lleva una fractura, al ver que su esposa era agredida por estas feministas, o mal llamadas feministas en realidad, salió a interponerse simplemente para evitar que su esposa fuera afectada. Son en esas circunstancias en las que llega el servicio de policía, que debe cubrir la seguridad de todos los ciudadanos en la Ciudad de México, y sin mediar ningún tipo de pregunta o de empaparse en lo que estaba pasando, pues fueron en agresión directa contra los youtubers, a quienes propinaron una brutal descarga física, los golpearon tremendamente y terminaron deteniendo a Ratita Política y al youtuber Oscar. Terrible, absolutamente terrible. Los youtubers que lograron salir sin ser detenidos estaban todos transmitiendo, lo que generó un impacto tremendo. Esto ya eran las 10 de la noche, más o menos. Generó un impacto absolutamente tremendo. Hizo que varios youtubers transmitieran desde sus domicilios, como hizo Campechaneando, como hizo Chapucero y otros. De hecho, yo estaba viendo, pero quería tener una idea general para poder hacer este informe. Y a partir de ese momento, hasta aproximadamente la 1 de la mañana, los youtubers que iban transmitiendo en vivo comenzaron un verdadero peregrinaje por una serie de instituciones, ya sea de la policía, se fueron a, tengo entendido, un punto de la policía conocida como Cuauhtémoc, se fueron al servicio de la Fiscalía o del servicio o del Ministerio Público, conocido como el Búnker, y hasta la 1 de la mañana no había quien les dijera exactamente dónde habían sido conducidos estos dos youtubers. En tanto que este grupo de personas conocidos o que se autodenominaban feministas procedían a ejercer violencia verbal contra los youtubers. Está grabado el video en el que Ratita Política es detenido. Y lo curioso más que lo curioso, lo preocupante del caso es que al final, cuando es detenido esta persona, es a partir de una denuncia que hacen las agresoras, las supuestas feministas, y con cargos gravísimos, porque tratarían de vulneración en los derechos personales muy, muy, muy propios de la feminidad. Pues esto ha generado una sensación de shock en la comunidad, que iba siendo testigo minuto a minuto, gracias a que los youtubers como Radio Búfalo, como él y TV Oficial estaban transmitiendo en vivo de lo que estaba pasando. Y esto movilizó a un sector interesante, importante, de gente que fue a solidarizarse con los youtubers que habían sido testigos de los hechos, pero sobre todo con aquellos que habían sido detenidos.
Camarita 2, esta youtuber, que es la esposa de Ratita Política, finalmente, aproximadamente a las 12:30 de la noche, fue informada que estaba en un puesto de la policía y que iba a poder ver. Ella decía, mi esposo tiene una fractura en el hombro, quiero saber cómo está, quiero que me lo muestren. Entonces llegaron a un punto de la policía y le dijeron, acá está señora, se lo vamos a mostrar. La hicieron ingresar, estuvo dentro de las instalaciones de la policía como 1 hora y al final terminó saliendo diciendo que le habían dicho que no podían verlo. Cosa que ha generado mucha más indignación y mucha más preocupación aún. Hasta aproximadamente las 3 de la mañana del día de hoy, hora en la que los youtubers que estuvieron y que han permanecido y tengo entendido permanecen en la zona, han podido seguir transmitiendo. Las transmisiones se han cerrado, las transmisiones en vivo se cerraron porque se entenderá, las transmisiones las hacen con celulares que tienen baterías que se agotan con la transmisión permanente, entonces se acabó las transmisiones, pero tengo entendido que los youtubers se han mantenido ahí en los exteriores de la instalación policial donde estaba Ratita Política y Oscar, y se han ido sumando ciudadanos de buena voluntad que han ido llevando ropa para abrigar a las personas, llevar café y hacer un acto de presencia ciudadana. Las miradas de inmediato se han dirigido a la gobernadora de la Ciudad de México, espero pronunciar bien el apellido de ella, Claudia Sheinbaum me parece, no sé si puedo pronunciarlo bien, porque finalmente es la responsable política del actuar de la policía y para explicar qué es lo que pasó. Estos son los hechos planteados a modo de narrativa. Y sobre lo mismo me interesa hacer un análisis. Y vamos de lo más concreto a lo más abstracto, ¿les parece? Lo que estamos viendo es que pese a que en México avanza un proceso de la Cuarta Transformación en defensa de fortalecer las instituciones, en defensa de respaldar al ciudadano y sus derechos, tenemos una policía, y ha quedado claro que en la Ciudad de México no tiene estándares de calidad, o sea, por decirlo menos. ¿Sí? Porque imagínense, esto le pasa a un grupo de youtubers que finalmente tienen algo, tienen una cámara y tienen voz y tienen imágenes para narrar lo que les está pasando. ¿Qué le pasa al ciudadano común y corriente, al hombre y a la mujer de pie, que no tiene aún desarrollada esa capacidad de narrarlo a través de las redes sociales, de narrar lo que le pasa a través de las redes sociales? ¿Cómo le va? Y por supuesto, luego llegan las acusaciones y dicen, no, bueno, México es el lugar donde más peligroso es el ejercicio del periodismo. Y el responsable, por supuesto, es Andrés Manuel López Obrador. No. Son prácticas perversas, malvadas, que están enquistadas en los cuerpos de seguridad, específicamente en la policía en este caso, pero vamos a analizar más. Esto está pasando en la ciudad capital, ¿no? El evento pasado en el Zócalo capitalino, o sea, en la plaza, en el centro político más importante de México. ¿Qué pasa con estos cuerpos de seguridad en lugares donde no está desarrollado el YouTube o la capacidad del ciudadano de contar su verdad? En Chiapas, por ejemplo. Y esto no tiene que ver con las políticas que promueva la Cuarta Transformación o el mismo presidente Andrés Manuel. Se trata, lamentablemente, de prácticas
instaladas en estas instituciones que ahora, gracias a este evento, han sido puestas bajo los reflectores y la crítica inmediata de la población, con, evidentemente, estoy seguro en las próximas horas, la respuesta de las autoridades a dar las explicaciones correspondientes, las disculpas del caso, porque van a verse orillados a eso. Pero insisto, ¿qué pasa con él o la ciudadana que no vive en Ciudad de México, que vive en Chiapas, que vive en Oaxaca, que vive en los lugares alejados donde el ejercicio de la fuerza por el poder público es brutal, que vulnera los derechos de los ciudadanos? Este hecho nos convence de la importancia de seguir desarrollando esta vida comunitaria que es la de youtubers. Porque esto ha pasado siempre, no solo en México, en toda Latinoamérica. Y no hemos tenido oportunidad de contar nuestra versión de los hechos, porque evidentemente ni Televisa ni Azteca están preocupados en cubrir eventos de este tipo, ¿no? Están, por supuesto, más bien, y estuvieron permanentemente más bien interesados en darle voz a los Broso, a los Loret de Mola y los otros que narraban historias diferentes. Eso, un primer análisis sobre el tema, de lo más concreto. Y ahora yo le decía, no, vamos a ir a lo más abstracto. ¿Y qué hay de este grupo de personas que se hacen pasar por feministas? En principio estoy convencido que no son feministas. Son, y aquí sí cabe una investigación profunda, una investigación que no deje ningún tipo de dudas de qué tipo de personas hay detrás de esto. Las verdaderas feministas son mujeres dispuestas a comprometer sus propias vidas en lograr el reconocimiento de los derechos para las mujeres. En este grupo de youtubers que han sido agredidos y agredidas, habían, por lo que sé, cuando menos 2 mujeres, Camarita 2 y Eli TV Oficial, que fueron directamente vulneradas por este grupo de personas que se dicen feministas. Y lo segundo es, ¿qué buscan este grupo de pseudofeministas? A quienes reconocemos con un discurso en contra de la Cuarta Transformación, en contra de Andrés Manuel López Obrador, este grupo de pseudofeministas que son tan proclives a mirar para otro lado cuando se habla del PRI y del PAN. Este grupo de pseudofeministas tan cercanas a quienes aparentemente están al otro lado de la vereda, que es el Frena. ¿Sí? Un grupo de pseudofeministas que no tienen como interés fundamental la búsqueda de la recuperación de los derechos para las mujeres, sino de jalarle la alfombra al proceso de la Cuarta Transformación. Se les ha visto ocupando instalaciones públicas con la finalidad de generar una crisis política y presentarse como víctimas si es que eran obligadas al cumplimiento de la ley por la autoridad, porque uno no puede llegar a instalarse en un edificio del Estado y decir a la mala y al golpe de cachiporra, yo he venido a imponer mi agenda. Se entiende que en cualquier gobierno, por muy democrático que eso que sea, pues no solo tiene el derecho, sino la obligación de ejercer la autoridad para imponer el orden. Bueno, la Cuarta Transformación ha sido excesivamente laxa y tolerante con este tipo de expresiones, pero queda en evidencia
que este grupo de pseudofeministas están buscando generar una crisis de mayor profundidad. Insisto, vamos, no es que insisto, yo soy un convencido que las casualidades no existen en política, ¿no? Que un grupo de pseudofeministas se hayan encontrado con unos youtubers que estaban haciendo una cobertura sobre el Día de los Muertos y a quienes acusaron falsamente, eso no ha sido una casualidad. Eso ha sido una emboscada fríamente planificada con el objetivo de crear una crisis política. Y gracias a el buen juicio, el criterio, la templanza de estos youtubers, el escenario es ese, pero podría haber sido algo peor y tendríamos el día de hoy, quién sabe, daños a la integridad personal irreparables, creo que entienden a lo que me refiero, y por supuesto una crisis política. ¿A quién le interesa una crisis política en estos tiempos? No es al Frena, no es al PRI, no es al PAN. A mí me aterran estos grupos de pseudofeministas que funcionan a golpe de chequera ONGera, y se los digo literal, que funcionan a golpe de chequera ONGera. Para nadie es un secreto que un sujeto de nombre George S., saben a quién me refiero, a través de su fundación, de su poderosísima fundación, anualmente le mete a Latinoamérica entre 100 y 200 millones de dólares para financiar este tipo de actividades. No solo en México, en toda Latinoamérica. Y tratan de apropiarse para sí causas justas como la lucha de los pueblos indígenas, como la lucha por preservar el medio ambiente. Se apropian de dramas colectivos como es la situación de los inmigrantes. Se apropian de situaciones dolorosas por lo histórico y por lo concreto, como es la lucha de las feministas, para, a golpe de chequera o ONGera, utilizar esos dramas para ponerlos al servicio de su agenda geopolítica. Yo les aseguro que el señor George S., la mañana de hoy que estoy transmitiendo, acaba de ver las noticias y tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque sabe que los 100 o 200 millones de dólares que ha puesto a través de su fundación está generando los resultados que él quiere, que es precisamente jalarle la alfombra a la cuarta transformación. Y para eso cuenta con este grupo de personas que se hacen pasar por feministas. Esperamos que en las próximas horas la respuesta de la estructura estatal mexicana tenga capacidad de respuesta y que no solo pongan en libertad inmediata ratita política a Oscar, que se atienda adecuada y concretamente a los youtubers, Josué, que fueron afectados en su integridad, que se les pida las disculpas correspondientes y que se comience una investigación hasta el final para saber quién está detrás de estos grupos llamados, ¿no?, llamados por sí mismos, ¿no?, que son grupos de pseudofeministas, y qué golpes de chequera están detrás. Y que esta experiencia, amigos míos, porque sé que este programa no solo llega a México, llega a Latinoamérica en términos generales, se recree y que estas mismas experiencias se están recreando en toda Latinoamérica. ¿Sí? ONGs llamadas feministas que se presentan como defensores o defensoras de los derechos de las mujeres, que en realidad sirven como punta de lanza para generar crisis políticas. Y no estoy diciendo que todas las señoras y todos los señores que trabajan en estas ONGs tengan esa consigna. Quien tiene la consigna es el dueño de la ONG.
¿Ya? ¿Usted ha visto cómo vive el dueño de la ONG? No se lo imagina, vive mejor que un marrano del PRI o del PAN, aunque usted no me lo crea. ¿Sí? Y muchas veces utilizan perversamente la, am, las buenas intenciones de ciudadanos y ciudadanas que quieren trabajar en la recuperación de los derechos de los más vulnerables. Vamos a estar atentos a cuánto se desarrolla respecto a este tema en el transcurso del día. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por haber estado en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo, sé parte de nuestra comunidad. Ya sabes, si es que quieres colaborar con sostenimiento de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos. Esto dicho en el idioma ancestral de los incas.